Empezó como una aventura inolvidable para explorar el famoso barco que se hundió en el Atlántico y acabó en tragedia, con una misión de rescate contrarreloj. ¿Cuáles son los últimos detalles revelados sobre el Titán y cómo recuperarán los restos? Vamos a conocer los nuevos detalles sobre el tema. Solo te recuerdo, regálanos tu like y comentario. Además, si te gusta nuestro contenido, no dejes de suscribirte para estar al pendiente de cada novedad. ¡Acompáñanos! Titán, nombre del submarino de Ocean Gate Expeditions, perdió el contacto el domingo 18 de junio, 1 hora y 45 minutos después de sumergirse en las profundidades del Atlántico para explorar los restos del famoso transatlántico hundido en 1912. Al día siguiente, se puso en marcha una operación de búsqueda del submarino y de las 5 personas que iban a bordo, una de ellas fue identificada como Hamish Harding, explorador y empresario británico. Los otros eran Shahzada Dawood y su hijo de 19 años, Suleiman Dawood. Shahzada es vicepresidente del conglomerado Engro. También estaba a bordo el francés Paul Henry Nargeolet, el miembro más experimentado de la tripulación en lo que respecta al Titanic. La quinta y última persona, según las fuentes, es el director general del operador Ocean Gate, Stockton Rush, cuyo trabajo consistía en supervisar las estrategias financieras y técnicas, así como planificar las estrategias de desarrollo de submarinos. La empresa cobraba $250,000 por el viaje submarino para explorar los restos del Titanic. Por desgracia, la historia se repetiría, pero ahora con los 5 exploradores submarinos de Ocean Gate. No hubo controles de seguridad. Averiguémoslo. Un innovador vehículo de exploración submarina. Desde el descubrimiento de los restos del Titanic en 1985 a unos 740 kilómetros de la costa de Terranova, en la provincia canadiense de Terranova y Labrador, el precio se convirtió en escenario de numerosas investigaciones y expediciones de salvamento. Aquí es donde entra en escena el protagonista de nuestra historia, el submarino Titán, un buque de alta tecnología operado por Ocean Gate, con una eslora de 6.7 metros, un peso de 9.52 toneladas y propulsores capaces de moverse en cualquier dirección imaginable. Titán es un vehículo pionero en la exploración de los fondos oceánicos. El vehículo se ha construido con materiales de última generación, como fibra de carbono y titanio, y tiene una velocidad de hundimiento de 5 metros por minuto. Sin embargo, lo que distingue al buque es su capacidad para sumergirse a una profundidad de hasta 4 kilómetros. En un principio, Ocean Gate quería organizar varias expediciones al Titanic en 2023. Sin embargo, el mal tiempo en Terranova obligó a sus responsables a cambiar de planes y permitir solo una expedición al año. Frente a los milagros descritos por la empresa, hubo quien advirtió de los peligros asociados a esta actividad. David Pogue, un periodista que participó en una de las expediciones, reveló algunos detalles previos a la exploración del océano. Según el periodista, todos los que vayan a bordo del Titán deben firmar una declaración de responsabilidad. En el documento se indica claramente que se trata de un buque experimental que no ha sido aprobado ni certificado por ningún organismo regulador. ¿Cómo fue posible votar un submarino experimental sin aprobación de las autoridades? Incluso la Marine Technology Society, una organización dedicada a promover el conocimiento y la aplicación de la tecnología marina, había expresado en 2018 su preocupación por el desarrollo de este submarino y sus expediciones al Titanic. La organización había sugerido que este experimento podría tener consecuencias devastadoras para toda la industria. Sin embargo, un denunciante mencionó que el CEO de Ocean Gate, Stockton Rush, declaró que los estándares de la industria frenarían la innovación. Ese mismo año, Ocean Gate demandó a su antiguo piloto de barco de buceo y director de operaciones marinas, David Lockridge, acusándole de hacer declaraciones falsas. Lockridge alegó que había sido despedido injustamente por denunciar unas vagas directrices de seguridad para los viajes submarinos, así que el barco no estaba a la altura de las profundidades. Según el antiguo piloto, el Titán tenía una ventana transparente en la parte delantera, pero esta pieza solo estaba homologada para una profundidad de 1300 metros, una fracción de la profundidad necesaria para alcanzar el Titanic. Por poner un ejemplo, el gigante oceánico se encuentra a unos 3800 metros de profundidad, mientras que los humanos, con esfuerzo y disciplina, pueden sumergirse hasta 12 metros. No solo eso, Lockridge criticó a Ocean Gate por no realizar pruebas en Titán antes de las inmersiones tripuladas. ¿Qué pasa si no se hacen las pruebas correspondientes? A la profundidad donde está el Titanic, la presión es de unas asombrosas 380 atmósferas. En pocas palabras, es como tener a un gran elefante encima de cada centímetro del cuerpo. No obstante, pese a las denuncias de Lockridge, la empresa y el expiloto llegaron a un
acuerdo confidencial tan solo unos meses después. Las consecuencias de esto se evidenciaron al cabo de poco tiempo. Titan ha realizado 3 expediciones al sitio del naufragio del Titanic, la primera en julio de 2021. Luego, durante una inmersión en 2022, el periodista David Pogg estaba a bordo del barco de superficie cuando se perdió la comunicación con el sumergible. La misiva fue publicada en CBS Sunday Morning y el periodista cuestionó la seguridad del sumergible. Por ejemplo, Pogg destacó que muchas de las partes del Titán no parecían hechas por profesionales y resaltó que los pilotos utilizaban un control de videojuegos, un Logitech F710 de $30 para manejar la nave. Por si esto no había sido suficiente para encender las alarmas de las autoridades, durante una inmersión al Titanic en 2022, uno de los propulsores de Titán fue instalado incorrectamente. La nave empezó a girar descontroladamente en círculos cerca del fondo marino. Por suerte, y según lo comentado en el documental de la BBC Take Me to Titanic, el problema fue evitado con éxito al girar el mando de videojuegos a un lado. Luego, a finales de ese mismo año, fuentes judiciales revelaron otro incidente ocurrido durante una inmersión. El sumergible tuvo problemas con la batería y tuvo que ser conectada manualmente a una plataforma elevadora. Esto provocó que sufriera daños en sus componentes externos. Pese a las advertencias, las inmersiones siguieron sucediendo con regularidad hasta que ocurrió lo impensable. Ni Pogg ni la CBS esperaban que su reportaje se hiciera viral en redes sociales tras un nuevo incidente, esta vez ocurrido en junio de 2023, y así la historia vuelve al inicio. La nave partió el 16 de junio en San Juan de Terranova, iniciando operaciones el 18 de ese mismo mes. Todo iba bien hasta que perdieron cualquier rastro de la nave. Al cabo de unas horas, las autoridades fueron notificadas del incidente y el 19 de junio se lanzaron las primeras misiones de búsqueda del sumergible y las 5 personas a bordo. Tenían poco tiempo. La nave solo estaba equipada con poco menos de 70 horas de oxígeno. Sin embargo, algunos decían que esta cifra disminuyó drásticamente debido a la cantidad de personas en su interior. Luego de 5 días de intensa búsqueda para rescatar a los pasajeros del submarino, la propia compañía confirmó que los 5 pasajeros habían perdido la vida. Esto confirmó la teoría que venían manejando algunas personas en las últimas horas. El sumergible tuvo una implosión catastrófica. Un vehículo operado remotamente por MV Horizon Arctic halló un campo de escombros cerca del naufragio del Titanic, confirmando que dichos pedazos pertenecían al sumergible desaparecido. La Guardia Costera estadounidense confirmó la pérdida del Titán debido a la implosión de la cámara de presión y afirmó que se habían encontrado partes de este en el fondo marino. Pero ¿cómo pudo ocurrir esto? Según las autoridades, la implosión de la cápsula a presión probablemente ocurrió mientras el sumergible atravesaba la columna de agua y que esta pudo haber ocurrido mucho antes de iniciar las operaciones de rescate. Así que la nave colapsó hacia adentro, en este caso, producto de la intensa presión del océano profundo que superó la presión interna del compartimiento por razones desconocidas. Cualquier falla o grieta en la estructura pudo causar esta destrucción rápida e inmediata. Así fue como la trágica conclusión del incidente con el Titán fue confirmada. Casi 2 horas después de iniciar su inmersión, experimentó una implosión catastrófica, lo que resultó con el deceso de sus 5 ocupantes. Con toda esta información, ¿qué conclusiones puedes tener? ¿Crees que todo esto pudo evitarse? ¿Será a causa de un fallo operativo o quizás una conspiración en contra de los 4 millonarios en cuestión? Déjanos tu comentario. Si te ha gustado, recuerda suscribirte, darle like a nuestros videos y activa la campanita de notificaciones para estar al pendiente de nuestras novedades. ¡Hasta la próxima!